aquí a grabar la sesión con este programa externo porque pues no podemos grabar ahorita por medio del Google Meet, pero por ahí les voy a compartir después la grabación. Vamos a iniciar entonces. El día de hoy vamos a revisar lo que sería el contenido de lo que es la actividad integradora número 1. Por ahí les voy a mandar los ejercicios que nos está marcando ahí la plataforma del libro. Se los voy a mandar por el correo interno, como cuando les mandé también los ejercicios de la actividad número 2, para que puedan hacerlos de la integradora 1. Ahora bien, bueno, recapitulando un poco de lo que ya vimos y para que vean que, bueno, la conexión de todos los temas que hemos visto hasta este momento, pues ya vimos el concepto de estadística, vimos el concepto de población y muestra, también vimos ya lo que es las gráficas de barras, la gráfica lineal, la gráfica de pastel, el pictograma y demás. Vamos a ver el día de hoy un tema que se conoce como la distribución de frecuencias. ¿Qué es una distribución de frecuencias? Bueno, frecuencia quiere decir las veces que se repite algo. Y por medio de una tabla de distribución de frecuencias, nosotros vamos a poder expresar esa repetición de datos que tengamos de una investigación, los vamos a poder vaciar en una tabla, de tal manera que nos permita a nosotros pues poder entender con más detalle el comportamiento de algún fenómeno o de alguna problemática. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla que habla de lo que es problemas de obesidad alrededor del mundo. Esta tabla, aparte de que habla de la obesidad, aplica principalmente para las personas que son mayores de 15 años con un índice de masa corporal superior a 30. Entonces, si ustedes se fijan, esa es una tabla de distribución de frecuencias, porque son las veces que dentro de una población, sobre todo de cada país, son las veces que se repiten o la frecuencia que se tiene este problema que es la obesidad. Por ejemplo, Estados Unidos, vemos aquí que Estados Unidos tiene un 31%, ¿sí? México tiene un 24%, Gran Bretaña tiene un 23%, y así nos vamos con cada uno de los países con este problema de obesidad, los cuales, pues bueno, si se fijan, cada una de estas cantidades, si se fijan, está dada en porcentajes, lo que nos indica qué tanto del total de los países representa en porcentaje este problema que es la obesidad. Ahora bien, si nosotros nos fijamos en los elementos que conforman esta tabla de distribución de frecuencias, vemos que contiene los siguientes elementos. Va a tener un título, ¿sí? Va a tener datos que están acomodados en filas y columnas. Vamos a tener datos numéricos, todos los que son porcentajes son datos numéricos. Y vamos a tener las referencias bibliográficas, que son el sitio web o el libro donde nosotros consigamos la información que necesitamos para esa investigación. Obviamente este dato es totalmente extra, ¿sí? Es si nosotros utilizamos datos de otra fuente, ¿sí? Pero si nosotros, nuestra investigación es de nuestra autoría, pues ya no aplicaría esta fuente bibliográfica. Sin embargo, bueno, pues es importante destacar, es muy importante destacar que son todos los elementos que conforman a una tabla de distribución de frecuencias. Voy a pasar aquí más abajo lo que vamos a checar. Aquí tenemos de la anterior tabla, si ustedes se fijaron, son los elementos que conforman a una distribución de frecuencias, que es el título, los valores numéricos, renglones y columnas, y las fuentes de consulta. Son 4 elementos principales que pueden conformar a lo que es una tabla de distribución de frecuencias. Ahora bien, vamos a aplicar a continuación, chicos y chicas, vamos a aplicar a continuación algunos ejercicios
o algunos ejemplos para que ustedes puedan hacer después los ejercicios de la actividad integradora 1. Mucho ojo, estos no son los problemas de la integradora 1, son solamente ejemplos para que ustedes no batallen al momento de que ustedes tengan que hacer estos problemas. Estos problemas son muy sencillos, no están tan complicados como en las gráficas que vimos. Sin embargo, vamos a checar algunos ejemplos para aterrizar esta parte. Bueno, principalmente vamos a leer el planteamiento del problema. El planteamiento del problema dice que se les preguntó a 60 personas sobre su fruta favorita y se obtuvieron los siguientes resultados. Hubo personas que eligieron la piña 12 ocasiones, 13 personas la naranja, 20 personas el mango, 8 personas la lechosa y el limoncillo 7 personas, ¿sí? Acuérdense que la frecuencia son las veces que se repite un dato de algo que estemos investigando, ¿sí? Si tú sumas todas estas frecuencias, te debe de dar el número total de personas, que en este caso, si tú sumas todos estos números, te debe de dar un total de 60 personas, que es el total. Ahora bien, ustedes, bueno, vamos a llenar los espacios vacíos que están aquí. Frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Ustedes se pueden preguntar qué es cada uno. Bueno, vimos que la frecuencia son las veces que se repite un dato. Por su parte, la frecuencia relativa vendría siendo el índice que expresa o representa lo que es la frecuencia. O sea, un número en decimal es lo que nos va a dar la frecuencia relativa. Y la frecuencia porcentual es el porcentaje que corresponde a cada frecuencia que tú tengas aquí, multiplicando cada una de las frecuencias relativas por 100. Esto para poder sacar un porcentaje. Aquí tenemos lo que es las fórmulas que nosotros vamos a necesitar para resolver estos ejemplos. La fórmula para calcular la frecuencia relativa es igual al número que representa la frecuencia normal entre el número total de datos, ¿sí? Para que nos dé el índice que representa cada frecuencia. Y la frecuencia porcentual es el porcentaje de lo que equivale cada frecuencia. ¿Cómo se calcula? Multiplicando cada dato de lo que nos salga o cada índice de la frecuencia relativa, lo multiplicamos por 100, ¿sí? Es lo único que tenemos que hacer para obtener este tipo de ejercicios. Ahora bien, es importante siempre, antes de iniciar cualquier tipo de problema de este tipo, primeramente calcular cuál es el número total de datos. ¿Cuánto es el número total de datos? Pues el número total de personas a las cuales se les preguntó sobre su fruta favorita, que en este caso fue un total de 60 personas. 60 personas fueron las que se les preguntó cuál fue su fruta favorita. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular la frecuencia relativa? Aquí tenemos la fórmula. Acuérdense que es dividir cada frecuencia entre el número total de datos, ¿sí? Que sería, por ejemplo aquí, dividir 12 entre 60, 13 entre 60, 20 entre 60 y así sucesivamente con cada uno de los datos de la frecuencia. Entonces vamos a comenzar con lo que sería 12 entre 60. 12 entre 60 vendría siendo 0.2. Si nos salen muchos decimales, solamente vamos a tomar los primeros 2 o los primeros 3, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. 13 entre 60 vendrían siendo 0.216. Vamos a dejarlo en 2 decimales mejor, para no tener tanto problema ahorita. 0.21, ahí con eso. Y luego, 20 entre 60
vendría siendo 0.33. Después 8 entre 60, que vendrían siendo 0.13. Y 7 entre 60, que vendrían siendo 0.11. Ahí está. ¿Cómo vamos a obtener la frecuencia porcentual? Multiplicando cada frecuencia relativa, lo vamos a multiplicar por 100 y así sucesivamente con cada uno de esos datos. 0.2 por 100 nos da un total de el 20%. 21 por 100 nos da el 21%. 0.33 por 100 nos da el 33%. 0.13 por 100 es el 13%. Y 0.11 por 100 sería el 11%. ¿Sí? Ahora bien, ustedes se pueden preguntar, ¿cómo puedo yo comprobar que mi resultado es correcto? Pues simplemente vamos a sumar todas las frecuencias porcentuales. Si al momento de sumar todas estas frecuencias porcentuales o estos porcentajes, nos debe de dar un aproximado al 100%. Mucho ojo, solamente es un aproximado. No quiere decir que nos va a salir el 100%. ¿Por qué? Porque acuérdense que no tomamos todos los decimales en la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, vamos a sumar todo esto para saber cuánto aproximadamente nos va a dar, que sería 20 más 21 más 33 más 13 más 11. Lo que nos da aproximadamente nos va a dar un 98%. O sea, estamos cercanos al 100%, pero va a variar un poquito esa aproximación por la cantidad de decimales que nosotros tuvimos que omitir, ¿sí? No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta hasta este momento. Ok, voy a alejar tantito esta parte para que ustedes puedan tomarle captura de pantalla sobre todas las fórmulas que están ahí, porque las van a necesitar para que ustedes puedan hacer todos los ejercicios de la actividad integradora número 1. Ok, ya que le tomamos captura de pantalla, vamos a hacer los demás ejemplos. Si hay alguna duda, con toda confianza ustedes me pueden decir para volver a explicar, ¿sí? Aquí tenemos otro problema más. ¿Sí, Naomi? Ok, sí está bien, Naomi. Ya que estás en un lugar seguro, pues te puedes volver a conectar, ¿sí? Ok, muy bien. Como quiera, queda grabada la clase por si pasa alguna situación así, para que ustedes también pues no se expongan, ¿sí, chicos? No pasa nada. Vamos a ver este segundo ejemplo que tenemos ahí en pantalla, que, bueno, es un problema acerca de que se les preguntó a 48 personas sobre su género musical favorito. ¿Cuáles fueron los géneros musicales favoritos que eligieron las personas? Bueno, 11 personas eligieron el merengue, 6 personas la salsa, 17 personas la bachata, 10 personas el bolero y 4 personas el son. Entonces, ya que tengamos las frecuencias, obviamente las frecuencias nos lo va a dar el problema. Vamos nosotros a calcular la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Dividiendo cada frecuencia entre el número total de datos. En este caso, la cantidad total de datos pues es a la cantidad de personas que se les preguntó, que en este caso vamos a tener que dividir 11 entre 48, 6 entre 48 personas y así sucesivamente con cada dato. Acuérdense que es entre el número total de datos. En este caso son 48 personas.
Entonces, vamos a dividir primeramente 11 entre 48. 11 entre 48 nos da 0.22. Voy a anotarlo aquí con otro color. 0.22. 6 entre 48 nos da 0.125. 17 entre 48 nos da 0.35. 10 entre 48 nos da 0.20. Y 4 entre 48 nos da 0.083. ¿Sí? Esos son los números de las frecuencias relativas. Ahora bien, ¿cómo vamos a sacar la frecuencia porcentual? Acuérdense que multiplicamos por 100 cada uno de los datos de las frecuencias relativas, lo multiplicamos por 100. Entonces nos va a dar 0.22% sería el 22%. 0.125% nos da un total de 12.5%. 0.35% el 35%. 0.20% el 20% y finalmente 0.083% nos da un total del 8.3%. Si nosotros sumamos todas estas cantidades porcentuales, nos debe de dar un aproximado al 100%. No necesariamente recuerden que nos debe de dar exactamente el 100%, solamente una aproximación. Entonces sería 22 más 12.5 más 35 más 20 más 8.3. Eso nos da un total de aproximadamente el 97.8%. Recuerden que no nos va a salir exacto el resultado, dado a que nosotros aquí en la frecuencia relativa omitimos algunos decimales, pero nos debe de dar una aproximación al 100%. Voy a centrar este problema para que le puedan tomar captura de pantalla. Ahí está, en su pantalla, para que le puedan tomar captura de pantalla y tengan de referencia este segundo ejemplo. ¿Alguna duda que tengan, chicos? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Muy bien. Vamos a pasar a otro ejemplo más. Aquí está este otro ejemplo. En este problema dice que tenemos que 108 personas que fueron encuestadas eligieron a sus artistas favoritos. Esos son los nombres de algunos de sus artistas favoritos. Esos son los nombres de algunos de sus artistas favoritos y las cantidades de personas que eligieron a esos artistas. ¿Cómo vamos a sacar la frecuencia relativa? Otra vez, cada dato lo vamos a dividir entre el número total de datos, que en este caso, en este problema, son 108 personas. Entonces, vamos a dividir 17 entre 108, que sería 0.15. 13 entre 108, que serían 0.12. 18 entre 108, que serían 0.16. 12 entre 108, que vendrían siendo 0.11. 14 entre 108, que serían 0.12. 21 entre 108, que vendrían siendo 0.19. Y 13 entre 108, que vendrían siendo 0.12. Vamos a calcular la frecuencia porcentual.
multiplicando cada dato por 100. Entonces sería 0.15% sería el 15%, 0.12% el 12%, el 16%, aquí los voy a poner directos, 11%, 12%, 19% y 12%. Si nosotros sumamos todas estas cantidades porcentuales, aproximadamente nos debe de dar un 100%. Entonces voy a sumar aquí todas estas cantidades para sacar la aproximación de ese resultado. Serían 15 más 12 más 16 más 11 más 12 más 19 más 12. Eso nos da un total de 97% aproximadamente. Recuerden que solamente es una aproximación al 100%. Dejo este problema así para que le puedan tomar también captura de pantalla, dado a que este es otro ejemplo. Recuerden que no son los que ya no están resueltos, son algunos ejemplos de lo que ustedes van a tener que hacer para calcular la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Vamos a checar un último ejemplo. Voy a trasladarme más abajo. Y ese es el problema que tenemos ahí. Dice que aquí tenemos las elecciones congresionales en un país imaginario. O sea, va a haber elecciones por ahí de Congreso en un país imaginario, donde aquí tenemos el género que vendrían siendo los partidos políticos imaginarios, y se tienen en total 137 diputaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual? Recuerden, para sacar la frecuencia relativa tenemos que dividir cada frecuencia entre el total de datos, que son 137 diputaciones, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer con cada uno de estos datos. Entonces vamos a dividir 14 entre 137, aquí lo voy a empezar a escribir, serían 0.10, 23 entre 137, 0.16, 28 entre 137, 0.20, 17 entre 137, vendrían siendo 0.12, 4 entre 137 serían 0.029, 31 entre 137 son 0.22, 8 entre 137 son 0.058 y finalmente 12 entre 137, que son 0.08. Bueno, le voy a poner 87. Ahí está. ¿Cómo le vamos a hacer a la frecuencia porcentual? Vamos a multiplicar cada frecuencia relativa por 100. Entonces, 0.10 por 100 sería el 10%, el 16%, el 20%, 12%, 2.9%, 22%, 5.8% y finalmente 8.7%, ¿sí? Vamos a sumar todos estos números para que nos dé un aproximado, nos debe de dar un aproximado del 100%, para comprobar que todo esté correcto. Sería 10 más 16 más 20 más 12 más 2.9 más 22
más 5.8 y más 8.7. Eso nos da un total aproximadamente de un 97.4%. Y aquí tenemos otro ejemplo más de cómo obtener la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Si gustan ustedes también tomar captura de pantalla para que tengan ese último ejemplo de referencia a los problemas que ustedes van a tener que resolver de la actividad integradora 1. No sé si tenga alguien alguna duda o alguna pregunta hasta este momento. ¿No? Ok. Ustedes, bueno, ya vimos aquí ya todos los ejemplos, cómo se resuelven la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual respectivamente. Por ahí en la plataforma Neo, ahí por el correo interno de ustedes, voy a enviarles estos ejercicios. Como quiera, aquí los voy a poner en pantalla por si de una vez gustan tomarle captura de pantalla en lo que les mando el PDF de estos ejercicios, ¿sí? Aquí está esta primera parte de la actividad integradora 1, es solamente una primera parte. Y la segunda parte, aquí se las voy a colocar, ahí está en pantalla. Recuerden que si no les da el total, chicos, si no les llegara a dar el total, tienen que sumar la frecuencia. Todas las frecuencias las tienen que sumar para que les dé el total de datos, ¿sí? Que no se les olvide esa parte. Y pues bueno, chicos, entonces sería todo por el día de hoy. Déjenme pasar lista rápidamente antes de que se desconecten. Ustedes son déjenme checar aquí, ustedes son el 502 de humanidades. Permítanme para pasarles lista antes de que nos desconectemos. Y ahorita en un momento más les comparto el documento en PDF, como quiera, ahí en la plataforma Neo, para que puedan hacer estos problemas de la integradora 1, ¿sí? Ok, ustedes son el 502 de humanidades, permítanme nada más un segundo. Creo que la que ahorita se tuvo que retirar fue Noemí, ¿verdad? A ver, déjame checar aquí la lista. Naomi, sí. Estamos a 25. Ok, voy a pasar lista. Mandujano Quirós. Juárez Bocanegra. Salazar Rodríguez. Martínez Cerda. Castillo Vega. Hernández Castro. Estrada Ramírez. Ovalle Marín. Muñoz Villanueva. Vicencio Martínez. Herrera Coronado María José. Paisano Morales Dulce María. Y Pérez Cardona Edgar Eduardo.
Ah, es Patricia Morales. ¿Cuál es su el nombre completo? Ah, es Dulce María. Ah, ok. Ah, está conectada con otra cuenta. Ok, muy bien. Ya le puse la asistencia. Ok, muchas gracias. Sí, ya puse aquí la asistencia Dulce María. ¿Alguien que haya faltado, que no le esté funcionando el micrófono? ¿Todos están, si nadie faltó? Ok. Entonces, bueno chicos, sería entonces todo por el día de hoy. Les mando en un momento más los ejercicios de la integradora 1 para que ustedes la tengan ahí y empiecen a trabajar con estas actividades, ¿sí? Y pues nos veríamos la última semana de clases, ya la siguiente, ¿sí? Esperemos ya terminar todas las actividades. Por ahí si hay algún cambio de los ejercicios como en este momento, pues yo se los, yo se los hago saber a tiempo, ¿sí? Por lo pronto ahorita ya pueden hacer, ya deben de tener por ahí, ya pueden hacer actividad 1, actividad 2, integradora 1 y la actividad preliminar. Ya ahorita pueden hacer 4 actividades y ya nada más nos quedan pendiente 2 actividades que sería la actividad 3 y la integradora 2. Y ya con esto pues ya casi estaríamos terminando nuestro curso, ¿sí? Y pues bueno chicos, que tengan un excelente día. Nos veríamos la siguiente semana. A ustedes chicos, que tengan lindo fin de semana. Nos vemos.